Os voy a dar un truco que me ha dado la experiencia de lo mejor que se puede hacer en estas situaciones. Y no es ni más ni menos que esto. Encomendarse. Porque si te toca, te tocó. Si te toca, te tocó. Pon las luces, muchacho. Estoy guapo. Tengo que estar muy hermoso. Era. Aquí lo bueno es que si gritas, nadie sabe quién ha sido. O sea, si yo estuviera en el bosque y veo pasar una moto gritando así, me acojono. Me digo, The Ghost Rider himself. Yo soy de un pueblito del sur de España. ¿Y cuándo regresas allá? Pues llevo 2 años en Sudamérica de momento, no tengo fecha de regreso. ¿Y esta moto qué cuesta? No es moto, no. Es moto. Parece más que moto, ¿verdad? Grandota, pero. Grandota y poderosota. Bueno, señora, que tenga buen día. ¡Feliz viaje! Y que tenga buena costura, que la veo ahí zurciendo. Hasta luego. Qué buena gente son las mamitas. Mamitas las llaman acá. Estaba ahí la mujer zurciendo una prenda mientras me preguntaba cosas sobre la moto. Si eso no es una postal del camino, dime tú qué es. Postales del camino, uno de los beneficios de este santo oficio que aquel día me llevaría desde Cuenca hasta el Tena, es decir, de los Andes a la selva ecuatoriana. Sin embargo, esta visita a la más pura expresión de la madre naturaleza sería distinta a las anteriores, más enigmática y misteriosa, más pura y verdadera, más profunda e insondable. Por lo que, de alguna manera, la ruta que estaba tomando era la ruta hacia lo desconocido. Bajo la constante influencia que nos asedia, tanto ruido que distrae y analgésicos sociales que nos aturden y anestesian, escoger el camino que realmente queremos puede perderse entre la niebla. Sin embargo, si conseguimos asomar un poquito la cabeza para mirar por encima de a donde la vista alcanza, ante nosotros se descubre una senda clara, radiante y rotundamente obvia. Que me vuelve loco la bruma, tío. Yo creo que de las condiciones climatológicas adversas es la que más me gusta. Que después de 2 años recorriendo un montón de caminos en moto, y todos los que he recorrido antes de otras maneras, porque antes de hacerse motero yo fui mochilero a hierro. Iba con mi cámara por ahí, me fui a Asia, me fui a África. Lo que pasa es que no hacía vídeo, hacía fotos y escribía y movidas para mí. Era mi momento de eclosión como viajero, para dejar atrás el capullo. El capullo del turista. Es una metáfora por lo de la mariposa, pero también es literal. El capullo del turista, que piensa que viajar es irse a tomar unas capiriñas a una playa. No sé, tío. Lo que sí sé, joder, es que a mí Latinoamérica me flipa. Hubo un tiempo en el que no fui feliz. Andaba perdido en la niebla más densa, quería unas cosas y hacía las contrarias. Estaba triste, apagado, sin luz, como en un túnel. Contracorriente, fui dirigiendo mis pasos y quehaceres hacia aquello que se aproximase a lo que sentía que deseaba hacer. Algo relacionado con las cámaras, algo creativo y divertido, algo que me permitiera inyectarle colores a mi ser. Entonces todo comenzó a cambiar. Comencé a explorar mundos desconocidos, a bailar descalzo sobre el infinito y a conversar
vis a vis con mi verdadero espíritu. Hasta que un día me confesó que, ya que me había atrevido a modificar mis rumbos, lo hiciera a lo grande y me lanzara a algo más arriesgado, más extremo, algo que me esperaba al final del túnel: la vida en bruto. Más clara de que estamos en la selva. Madre mía. Pero la vida en bruto tiene muchas aristas, alegrías y tristezas, amenazas y peligros, experiencias y regalos. Y así iba, en esa ruta hacia lo desconocido del gran misterio, a convertir vértices grises a través de vórtices policromáticos. Lo bueno de esto es que me sale gratis limpia la moto. Gracias, madre naturaleza. Y estando ya muy cerca del lugar, no pude sino sentirme agradecido. Me considero un afortunado de haber podido llegar a tiempo. Estas historias, estos destinos, para mí significan todo en el viaje. Cuando uno sigue los senderos que dicta el corazón, difícilmente llega a malos sitios. Afortunado, pues fue una fortuna llegar a tiempo para compartir el tiempo con alguien muy especial a quien se le está agotando. Ah, pues a lo mejor es aquí. ¡Nelson! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? He llegado bien. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de saludarte. Había llegado a un lugar donde el tiempo va a otro ritmo, un lugar sagrado custodiado por el misterio y por la vida, un lugar al que muchos llegaron y del que se fueron distintos, un lugar al que llegué en un estado y del que me fui sin ser el mismo. Había llegado al hogar de un ancestral clan quichua, había llegado al hogar de la familia Mamayacta, trampolín hacia el universo desde donde saltaría sin temor a lo desconocido. Llegó la noche, noche de luna llena, noche de hablar con los espíritus, de conversar con el fuego, noche de limpiar las impurezas y sumergirse en el invisible para hablar con las heridas de tú a tú. Y llegó el día, y con él la claridad. La familia Mamayacta, estamos aquí, el clan es el papá. Casimiro Mamayacta, mi nombre es Nelson Mamayacta, acá están los dos sobrinos, están aquí. De casi 100 años cada uno y con 11 hijos, la abuela Margarita y el abuelo Casimiro llevan juntos desde niños selva adentro y, aunque quisiera, jamás encontraría palabras suficientes para describir la infinita hermosura de ver que su amor seguía presente. Que la vida no está comprada, que hay que cuidarla día a día para que los que vienen por detrás la sigan teniendo dignamente y puedan disfrutar de los regalos que la existencia nos da. Que nuestros hijos continúen habitando en este espacio, en este territorio. No tengo comprada la vida, en cualquier momento me voy y lo mismo te puede pasar a ti. Por eso, cuiden de esta herencia, eso es lo único que les dejo. Cuídenla. Estas fueron las palabras del abuelo. Planta sagrada. Son trampas que hacemos para pescar. ¿Y quién os la enseñó? El abuelo. ¿Para qué es esto? Pues para alimentarnos, con eso nos alimentamos mucho.
¿Quién come eso? Los indígenas comen este chute. Primera vez voy a probar a ver qué tal está. Está bueno. Bueno y sencillo, como su estilo de vivir, el cual me hizo recordar la hermosura de lo simple, el valor de lo importante y qué poco es necesario para llevar una vida digna, repleta de regalos. William, ¿tú qué opinas de la selva? ¿Qué opinas? Sí. Es hermoso vivir acá. Ajos de monte se llama. Con eso se hace baños para uno limpiarse también. Y muy cerquita estaba la cabaña de William, viajero artesano con quien hice muy buenas migas. Yo nunca estudié artes plásticas o diseño, eso. O sea, eso salió por mí solo. Nunca repites el patrón. No, nunca. Es una pieza única nomás. Tu arte no es para cualquiera. No, son personas especiales nomás. Que eran dignas de llevar sus creaciones, únicas y diferentes todas ellas, con las que se ganaba la vida sin hacer publicidad, vendiéndolas en los países a los que viaja. Garra de jaguar. Voy a hacer un anillo con un símbolo de la medicina. Y claro, ya que estaba allí, había que aprovechar la oportunidad para adornar mi cuerpo. Todos los artesanos nos gusta la fiesta. La otra noche lo ratifiqué. Una semana entera pasé con los mamayacta. Tal vez piensen que fue demasiado tiempo en un lugar en el que no hay nada. Yo pienso que fue poco tiempo en un lugar en el que está todo. Allí observé cómo la abuela Margarita sesgaba a machetazos las malas hierbas. También vi cómo el abuelo Casimiro cortaba las mías entre hojas bailando con el viento y cantos quichuas. Gracias, familia, por hacerme sentir uno de los vuestros y por los colores que me disteis. Con ellos seguiré pintando el mundo. Bueno, había que moverse. Como una vez más, el viaje seguía adelante y tenía que irme hasta Quito. Primer miembro de la familia mamayacta, arriba. Pero antes llevaría a un par de mamayactas a un kiosco cercano a por queso. La naturaleza es, no pide permiso. Los animales son, no piden permiso. Los humanos, en cambio, modulan sus acciones en función de muchas variables, entre ellas el qué pensarán, el qué dirán y el qué harán. Amo el ejercicio de ser sin pedir permiso, porque así abrazo mi esencia, mi yo más puro, eligiendo hacer, ser o sentir lo que en el momento presente percibo como cierto. Aplicar esto en el día a día me llevó a donde estoy hoy, y la selva me lo confirmó. Estamos incumpliendo todas las reglas de seguridad vial. Barro, lloviendo, sin casco, con 3 tíos en la moto. Pero no me negarán que esta postal del camino era para enmarcarla en grande. Además, fue un trayecto muy cortito. ¡Ah, mi huevo! Nelson, muchísimas gracias por todo, hermano. Ha sido un placer inmenso estar aquí. Con vuestra familia he aprendido y crecido mucho y sobre todo sanado. Así que ahora continuar con las pilas recargadas y los colores del abuelo protegiendo mi ser. Muchas gracias, tío. De verdad, ¿eh? Cualquier cosa que necesites en España, donde hay un mamayacta, hay un Agustín Hostos. Ahí para servir. Bueno, esperemos que tengamos un buen trayecto hasta Quito. Cago en la puta, que creo que se me ha metido un bicho dentro del guante y me está picando el dedo. Espérate. ¿No ves tú? Me ha picado. Bueno, último mordisquito de la selva. Apenas llevo unos 300 en el culo y la espalda. De la hormiga y los bichos nocturnos, madre mía. He visto unas arañas como mi cabeza de grande. Está cortado hasta el día 20 y para ir a Quito hay que ir por baños. Oh, hemos perdido 2 horas, hermano. Hostia, pues tenemos 5 horas a Quito, ¿eh? Iba a ser un paseo de 2 horas y cuarto. Y se ha convertido en un viaje de 6 horas y media, con lluvia el 70% del tiempo.
Conducción nocturna y ahora frío. Lo siento, William, yo pensaba que iba a ser un poco más afable esto. Viajar en moto es así, uno nunca sabe lo que se va a encontrar. Viajar en moto es así, puesto que viajar en moto es viajar hacia lo desconocido incluso cuando creemos estar viajando hacia lo conocido. Estamos llegando a Quito. Pasamos de sudar a gota gorda a estar helados. Espero que hayas disfrutado las 7 horas. Y de esta manera, con el alma mojada pero brillando como nueva, llegué a mi penúltima capital sudamericana, donde tendría que respirar profundo no solo por la altura, sino también por las cuestas de infarto quiteñas. Esta fue la ruta hacia lo desconocido, pero olvidé aclarar un matiz. La ruta somos nosotros y lo desconocido, la vida en sí. ¡Hola, España!